Bueno, entonces les iba a comentar, quería darles unas pequeñas recomendaciones para esta última semanita. ¿Listo? Eh, la, la idea es que ustedes para el domingo ya tengan listas sus 35 noticias aprobadas. Acuérdense que esas son 5 que yo les asigno. ¿Sí? Además de eso, deben tener 60 horas de conexión. ¿Listo? Si de pronto ven que están como colgados en tiempo, que les hace falta, les sugiero que le metan la ficha de eso. ¿Por qué? Porque pues eso es un porcentaje también que es importante y la idea no es que les baje nota, ¿ok? Entonces, les sugiero que le hagan el esfuerzo, profe, pero entonces, ¿cómo hago si me demoro tanto en las noticias y no alcanzo? Pues sencillo, quédate un poquito más tiempo conectado en cada noticia o en cada actividad que hagas. Si de pronto no alcanzas a completarlas terminando todas las noticias, pues ya sea puedes hacer noticias adicionales o puedes incluso hacer otro tipo de actividades que hay dentro de la plataforma, talleres y todo eso que ustedes pueden cacharrar y pueden pues, navegar, investigar ahí, que todo eso les suma tiempo. ¿Listo? Eso también es un buen tip. ¿Para qué? Pues traten de sacar la mejor nota posible. Como les había comentado en un principio, inglés no es algo difícil. De hecho, este inglés virtual está, yo diría que está básicamente diseñado pues como para aprender, pero también sirve un montón para subir promedio. ¿Listo? Entonces, para que aprovechen eso. ¿Qué otra cosa les puedo recomendar? Porfa, 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 no vayan a dejar para el domingo terminar todo. Si lo pueden hacer el sábado o antes, mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido la experiencia que algunos compañeritos de ustedes hacen eso que que el colombiano promedio hace pues, y es dejar para último momento todo. Y ven, llegamos el domingo a conectarnos a hacer 7 o 8 noticias. ¿Y qué pasa? Primero, pues nos vamos a saturar porque ya es demasiado tiempo el que vamos a permanecer, que tampoco es tan recomendable, ¿sí? Sí es bueno ser constante, pero tampoco mucho tiempo en una sola actividad porque se empiezan a saturar y pues resultan después cogiéndole fastidio y no se trata de eso. Pero además de eso, todos van a hacer lo mismo, te los puedo asegurar, ¿sí? Entonces, ya nos ha pasado que se nos cierra la plataforma y el día anterior estuvo caída. Entonces, ¿qué pasó? Que realmente tuvieron hasta el sábado. Iban a conectarse el domingo y grabar. El domingo no había plataforma, entonces a pesar de que Seven Speaking ya le ha metido la ficha y han mejorado esto y no ha vuelto a pasar, pero puede volver a ocurrir que se sature, porque todos van a estar conectados ese día, ¿listo? Entonces es como una pequeña recomendación que les puedo hacer, ¿vale? ¿Alguna duda, alguna inquietud antes de arrancar? Laurita, Valentina, que antes se nos desconectó. No, profe, todo claro. Listo. Okay, guys, so let's start our last class. Esperen un segundo, yo cierro esta ventana que arrancaron por allá a martillar. Listo. Okay, so for this week we have the following. Let's talk about past. Listo, vamos a hablar del pasado. Entonces, em, les hago una explicación así de vuela de pájaro, una recordadita, una refrescadita de memoria. ¿Por qué? Porque puede que se les olvide. Entonces, miren, por aquí yo creo que ya está bien. Entonces, miren, recordemos el presente simple, ¿sí? Aquí tenemos una oración común y corriente en presente simple, ¿cierto? I eat hamburger. ¿Por qué es presente simple? Porque es simple, ¿por qué? Porque solo tiene un verbo, ¿listo? Así funcionan los tiempos simples. Listo. Los tiempos simples son simples por eso, porque solo tienen un verbo, ¿listo? No se les olvide eso. Entonces, si el verbo está en presente, pues es presente simple. Pero si el verbo está en pasado, pues es pasado simple. ¿Listo? Así de fácil, no es más. Entonces, lo que hay que hacer es poner el verbo que está en pasado. Eso es para las afirmaciones, ¿cierto? Pero resulta que nosotros cambiemos el pronombre para que de pronto sea un poco. Vamos a hablar de que Valentina come hamburguesas. Come hamburguesas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo algo mal. ¿Qué estaría mal ahí, niñas? ¿Qué creen que esté mal ahí? ¿Qué me hace falta?
Miren, ya el autocorrector nos dijo. ¿Aquí qué debería ir? Miren, it's, ¿cierto? ¿Por qué? Porque decimos que en tercera persona llevamos la S. Se pone la S en el verbo, ¿listo? Bueno, esta es la afirmación, ¿cierto? She eats hamburger, perfecto. Ahora, ¿qué más decía la reglita? La reglita dice que vamos a poner el auxiliar do siempre cuando sea una negación o cuando sea una pregunta, con todos los verbos distintos al to be, ¿no? Porque el to be tiene sus reglas específicas que ya las vamos a ver. Pero aquí como estamos trabajando con todos los demás verbos, con cualquier otro, en este caso el verbo comer, pues siempre se va a poner el do en afirmación, perdón, en negación o en pregunta. Entonces aquí tenemos el do y esta sería la pregunta, también ponemos el do, ¿listo? Ya es el primer requisito. Ahora, ¿qué pasa? Esto es una negación. Si tengo el do, pues tengo que poner el not, obviamente, porque por eso es la negación. El not no lo puedo poner solito, siempre tengo que poner el do. ¿Ok? El verbo do que funciona como un auxiliar porque ahí no significa nada. Entonces, miren, ya tenemos el do not, ¿listo? ¿Y cómo digo que ella no come hamburguesa? Pues digo que she do not eat hamburger, ¿listo? Esa en la sintaxis ahí estaría, en la reglita, perdón, ahí estaría bien. Pero me hace falta algo. Miren, la S, ¿qué pasó con la S? Esto es tercera persona singular, se llama eso. Esto es un pronombre she. Entonces, la S tiene que ir a algún lado, no la podemos desaparecer y ya, no podemos hacer magia. Entonces, ¿qué toca hacer? Pues sencillo. En este caso el verbo se va a dejar quietico, ¿sí? Y le vamos a poner la S en el auxiliar. Si le pongo la S, me queda 2, eso no funciona. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Dice la regla que cuando son verbos que terminan en O, pues se pone ES. ¿Listo? Entonces, de ahí es donde sale el das. El das no es más que el mismo do, pero con la S que tenemos de la tercera persona. Por eso es das. ¿Listo? Entonces ya sabemos que como es tercera persona, y aquí lo vamos a... Entonces sería das. ¿Listo? Bueno. Esta es la afirmación, esta es la negación. Pero esto también lo puedo contraer y lo puedo dejar más bonito. Es como se usa más comúnmente. She doesn't eat hamburger. ¿Listo? ¿Por qué me quedó esto mal? No, ya está. ¿Listo? Entonces sería la negación. She does not o she doesn't eat hamburger. Ahora, tengo la... Dejémoslo así para que no nos perdamos ahorita. Listo. La pregunta, en la pregunta que tengo que hacer, simplemente cambio el orden de estos dos. Entonces sería, does she? Aquí ya no necesitamos minúscula. Y después, ¿qué pongo? Does she eat hamburger? ¿Come ella hamburguesa? ¿Ella come hamburguesa? Listo. Esa sería la pregunta. Entonces, sencillo. Presente simple. Cuando es tercera persona, se le pone la S, tiene un solo verbo porque es presente. Porque es simple y si está en presente, pues es presente simple. Acá se pone el auxiliar porque es una negación. Entonces se pone la negación, pero se pone el auxiliar. Si es cualquiera de los otros pronombres, se pone do. Pero si es he, she o it, se pone das. ¿Listo? O la persona que pueda reemplazar este pronombre. Y en la pregunta simplemente cambiamos el orden del pronombre, el auxiliar, por auxiliar y pronombre. Simplemente ponemos esto al revés y ya. Does she. ¿Listo? Entonces esto fue un pequeño repaso. Jonathan que se perdió un momentico porque me di cuenta que se le cayó la conexión. Esto es simplemente un repasito del presente simple. ¿Listo? Con todos los demás verbos. ¿Listo? Ahora tenemos el verbo to be. I am Juan. ¿Listo? You are not Camilo. And she is not un hombre de una mujer. Sí, ¿listo? Entonces, mire, aquí tenemos afirmación, aquí tenemos negación, pero vamos a volver a esta pregunta, ¿listo? Entonces, esto es con el... Entonces, ¿qué pasa? Para aclarar otra vez otra cosita. Podemos separar en dos ramas grandísimas el presente simple. Tenemos el verbo to be y todos los demás, ¿sí? Ya les expliqué todos los demás. Aquí pueden cambiar el i por run, por walk, por talk, por drink, por sleep, por lo que quieran, ¿sí? Cualquier otro verbo. Pero aquí tenemos por otro lado el verbo to be. ¿Qué pasa con el verbo to be? Este man es muy exclusivo y él sabe que es el verbo más importante porque si él no existiera, nada más existiría, ¿sí?
Si nada de eso está, pues entonces los demás verbos no tendrían cabida. Entonces él dice, pues yo no quiero que me pongan esas reglitas de esa gentuza, que una S, que un auxiliar, ¿qué es eso? ¿Qué boleta, fo? Yo soy un verbo exclusivo, soy el verbo más importante, entonces yo tengo mis reglas propias y yo no quiero nada de eso. Yo no necesito auxiliar en nada de esas bobadas. Yo simplemente soy el verbo to be y conmigo se va a conjugar am, is o are. Ya, sale para pintura. Ese es el verbo to be en presente. ¿Listo? Entonces, miren, ahí están las tres conjugaciones de acuerdo a los pronombres. Tenemos la afirmación, entonces va el sujeto, el verbo que sería am o is o are dependiendo, y el complemento. ¿Listo? Todo lo que ustedes quieran poner. Una negación. Pues simplemente la negación va a ir después del verbo. Es igual que acá, pero se pone la negación. En este sí es mucho más fácil, ¿listo? Y ahora la pregunta. En la pregunta que tenemos que hacer, lo que les había contado. Vamos a poner primero el verbo y luego... Mentiras, pongámoslo que algo afirmativo. Pongámoslo que... ¿Listo? Ay. Ahora sí. Entonces aquí tengo una afirmación, una negación y una pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Este ya lo expliqué, este ya lo expliqué. ¿Cómo voy a formular la pregunta en inglés con el presente, con el verbo to be? Sencillo, pues cambio de orden estos dos. No voy a decir I am Juan, sino am I Juan. O no voy a decir she is Laurita, pero la pregunta queda is she Laurita. Y obviamente le pongo la interrogación al final, ¿listo? Entonces, miren chicos, en esto que acabo de explicarles está resumido básicamente todo el presente simple, así súper abuelo de pájaro, ¿listo? Lo más importante, ¿ok? Hasta ahí, clara la explicación de algo que ustedes saben desde el curso pasado. ¿Sí sirve la Sí, explicación? profe. Ok. Jonathan, ¿bien? Sí, señor. ¿Valentina también? Sí, señor. Listo. Señorito, por favor, muchas gracias. No me pongan años. Estas canas son de la pandemia, no de la edad. Ay, no, mentira, están molestando. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahora, a lo que vinimos, ¿no? Pasado simple. Pasado simple también, ¿por qué? Pues porque lleva un solo verbo, pero entonces va a estar en pasado. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es el pasado del verbo eat? Eight. Ate, muy bien. Entonces aquí ya lo volvimos pasado simple. ¿Qué hicimos? Lo pasamos a pasado y ya. ¿Difícil? No, ¿cierto? Súper sencillo. Sigamos trabajando partiendo de la base del presente simple. Ahora, ¿aquí qué tengo? Tengo un auxiliar, que fue el que recibió la S, ¿sí? Y tengo el verbo principal, que era comer, lo tengo tal cual, así, quietico, en su forma básica, sin conjugación y sin nada. Entonces, ¿qué pasa? Para volver esto pasado, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Pues voy a coger el hermoso auxiliar, que sería el auxiliar do, ¿no? Porque ese simplemente es el do, pero con la S, y lo voy a poner en pasado. ¿Alguien sabe cuál es el pasado del verbo do? Did. Listo. Ya. Lo cambié y me quedó en un excelente pasado simple en negación. Y entonces, si ahí el das o el do lo cambié por did, pues aquí hago exactamente lo mismo. Ya. Eso es todo. Entonces, si lo quieren tomar como una regla, cuando no tengan auxiliar en pasado, pues el verbo se pone en pasado. ¿Listo? Tal cual. Cuando sea negación o pregunta que sí o sí necesitan un auxiliar, pues van a reemplazar el do o el das por el did y ya. Siempre en negación o en pregunta, en pasado van a poner el did, con todos los demás verbos, ¿no? Porque el verbo to be también tiene, obviamente es el más exclusivo y más teso, entonces él dice, tiene sus reglas y ya las vamos a ver. Entonces, acuérdense, el verbo no puede quedar en pasado, porque es igual que el presente simple. Si ven que el verbo se deja quietico en su forma básica, acuérdense de eso, ¿listo? Forma básica, forma básica. El que recibe toda la carga ahí, pues, es el auxiliar, ¿listo? ¿Claro hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ahora, el verbo to be dice, bueno, está bien. El verbo to be, sí. El verbo to be dice, bueno, está bien. Yo creo que me sobreactué un poquito con el presente y pues 3 conjugaciones, pues es mucho, ¿no? Está bien. Entonces, bueno,
voy a ceder un poquito. Voy a ser un poco benevolente con mis estudiantes de la EXI y bueno, de todos los que estudian inglés, entonces, pues ya no van a ser dos, ya no van a ser tres conjugaciones, am, is y are. No, solamente van a ser dos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas dos? Entonces vamos a hacer una tablita acá súper rápido. Se me hizo la tabla. Entonces, un, dos, I am, you, he, she, it. Listo, aquí están. Entonces, miren, tenemos los pronombres, ¿no? I, you, he o she o it, ¿sí? We, el you que se repite y el they. ¿Sí? Creo que todos no lo sabemos ya. Pero bueno, volvamos a ponerlos. Pongamos este que se ve como bonito. Y ahora, ¿qué vamos a hacer acá? La conjugación en pasado, ¿sí? Pues resulta que en pasado solamente como el magnificente verbo to be fue un poco de piedad con nosotros. Entonces nos dejó solamente dos. ¿Y cuáles van a ser esos dos? Entonces van a ser was y were. ¿Listo? Vemos esto para que se vea bonito. Listo. Entonces tenemos was y were. ¿Listo? Entonces con I va a ir siempre would. Entonces miren, quitemos este were un segundo de acá y les voy a explicar cómo yo lo entiendo que es más fácil, ¿no? No sé, si ustedes lo entienden de otra forma, bueno, cada quien busca la forma en la que más se le facilite. Pero es básicamente, yo lo veo así. Yo lo veo que con todos los plurales va a ir were, ¿listo? Miren, were, ¿sí? Y con los singulares, pues va a ir was, miren, was y was. Pero ¿qué pasa con este you? Si se dan cuenta, este you, pues se escribe exactamente igual que el you plural. You singular es tú, you plural serían ustedes, ¿cierto? Pero se escribe igual. Pues si ya lo tengo aquí con where, pues ¿para qué me mato la cabeza? Pues le pongo arriba igual que where y ya, para de contar. Entonces, como lo quieran tomar. Como que todos los plurales van con where y todos los singulares van con was, a excepción del you que se repite y lleva el where. O que todos son where menos el primera y tercera persona que son was. Como ustedes quieran tomarlo. Realmente solamente es que se memoricen eso que tienen en esta tablita enfrente, en este momento. Y eso es todo el verbo to be. ¿Listo? Ahora vamos entonces a reemplazarlo acá. Con I, ¿cuál va? Was. Entonces pongo acá was. Listo, ya me quedó en pasado. Yo era Juan. Uy, eso sonó raro, es como si hubiera cambiado mi identidad. You are not Camilo. Sí, él es Jonathan, efectivamente. No es Camilo, él es Jonathan. Pero entonces vamos a cambiar el are. Con you, ¿cierto? Entonces con you va a ir where. ¿Listo? Y ahora, el is, ¿con qué va? Como va con was. ¿Puedo decirlo ahorita? Ya. Y ahí lo que hice fue que me quedó el verbo to be en pasado. Sí, exactamente igual. Entonces, a grosso modo, esa es toda la explicación gramatical que corresponde a el verbo to be y cómo se conforma. ¿Listo? ¿Hasta el momento tienen alguna duda o alguna inquietud? Todo claro, profe. Listo. Espérenme, yo conecto mi portátil que se me va a descargar. Ok. Bueno, ya sabiendo eso, entonces, claro, ya podemos entrar a mirar. Entonces, ¿qué otras cositas tenemos en el pasado simple? Primero, pues decimos que fue algo que ya pasó. Something that has already happened. Algo que ya ha pasado, ¿sí? The action is finished. Pues la acción se terminó, sí, efectivamente. He won the silver medal. Él ganó la medalla de oro. Ya se la ganó y listo. Pero también ella comió hamburguesa, sí. ¿Listo? Ya son acciones finalizadas. ¿Qué más tenemos por acá? Dice actions in stories. Acciones en las historias. He sat down and ordered a coffee. Él se sentó y ordenó un café. Cada vez que contemos una historia, una anécdota o una historia de alguien más, un cuento o algo, pues se está hablando en pasado, ¿cierto? Porque pues ya pasó. Y por último tenemos algunos complementos que sirven para reforzar el pasado. Palabritas como estas. Yesterday, last night, in 2019, 4 months ago, ¿sí? Cualquier, lo que ustedes quieran, hace 2 semanas, hace un año, hace 10 minutos, hace 5 horas, bueno, no sé, hace un siglo, lo que ustedes crean o consideren necesario. Y dice ahí,
I went to the cinema yesterday. Yo fui al cine ayer, ¿sí? Esto está reforzando. Aquí no lo hay, aquí tampoco, pero en este caso sí. Y esto, por lo general, para contextualizar, nosotros lo utilizamos para hablar del pasado. No, imagínate que me comí una hamburguesa en McDonald's. Me dice Laurita, ah, sí, profe. ¿Y cuándo? Ah, me comí una hamburguesa en McDonald's el domingo pasado. Ah, bueno, bien chévere, profe, bien por ti. Pero si yo no les doy el contexto como que me comí una hamburguesa, ustedes van a decir como que, jaja, qué chévere, y a mí qué me importa, ¿sí? Uno contextualiza cuando está contando algo. Entonces, es cuando uno utiliza estas palabritas de finish time word, ¿listo? Palabras de tiempo finalizado. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tenemos de el pasado? Entonces aquí hay unos ejemplos. Me ayudan a leer cada uno de ustedes uno. Empecemos. El primero nos los puede leer Valentina, el segundo Laurita, el tercero Jonathan. ¿Les parece bien? Listo. Mr. Hopkins died last year. Listo. Bueno, aquí hay una confusión y me encanta que haya pasado esto. Con eso les queda claro. Mr. es cuando va solo la R, ¿listo? Pero si tienes MRS, esto se pronuncia Miss. ¿Cómo, profe? Sí, Miss, o sea, la señora. ¿Ok? MRS es señora y se dice Miss. Y cuando es MSS sería señorita, Mrs. ¿Listo? Pero en este caso MRS se dice Miss. ¿Listo? Señora. Miss Hopkins died last year. Entonces miren, ¿qué tenemos acá? El verbo die, que es morir, pero aquí le cambió la terminación, termina en ed o en d, para hablar en pasado. Mrs. Dije lo mismo hoy. Miss Hopkins murió el año pasado. Last year, ¿listo? Y aquí está la palabrita que acompaña. Muy bien. Dale, Laurita. Next, please. They sold that house in one week. Ay, Listo. eso Los años se pueden leer de dos en dos y es más fácil. Dices 19 y después 98. ¿Cómo es el Ok. 19? Ay, creo que se me olvidó. 19. 19. ¿Y el 98? em, ¿Alguien que le sí, ayude? 18. 89. Listo. Entonces mira. 1998. Sí. ¿Listo? 1989. Listo. 1998. Ok. Listo. Jonathan, dale. Last one, please. Okay, 10 years ago, they were best friends. Listo, muy bien. Un tipcito de pronunciación, Jonathan. La Y en inglés no suena como la Y, suena como la I. Entonces suena years. ¿Listo? Mira, es más, aquí está. Tú no dices they, sino they, ¿sí ves? Como una I. Entonces aquí es lo mismo. Obviamente que es que nosotros llevamos ya cuántos años, más de 19, 20 años de nuestra vida con nuestro cerebro acostumbrado a que la Y siempre suena como la Y, pues obviamente puede costar un poquito por la costumbre, pero pues toca ir empezando a entrenar el cerebro a decirle, oiga, mano, esto es inglés, en inglés suena como una I, y verá que van a sonar mucho más bonito, ¿listo? 10 years ago, they were best friends. Y aquí, otra cosita que hay que empezar a enseñar al cerebro que a veces nos toma el pelo, y es que llevamos ya más de 20 años, creo que tenemos todos acá, eh, en el cual nuestro cerebro está acostumbrado a que todo se lee, pero resulta que en inglés no. Entonces toca empezar a enseñarle a desaprender en ese orden de ideas. Y por ejemplo aquí, la I no se lee, ¿listo? Esto suena friends, ¿listo? 10 years ago they were best friends. Entonces, ¿sí ven? Son simplemente ejemplos en pasado. El verbo está en pasado, el verbo ser está en pasado, sold. Were es el pasado del verbo to be, ¿sí? Ellos fueron mejores amigos. ¿Listo? Ok, let's continue, guys. Entonces la estructura ya la vimos. Subject, verb to be in past, and complement. ¿Listo? Del verbo to be. Sujeto, verbo to be en pasado y el complemento. He was sick last week. Listo. Para de contar, eso ya lo vimos. Otra. Negativa. You were not at home yesterday. ¿Listo? Después del verbo to be le pongo el not. Ya. Es exactamente lo mismo. No tiene misterio. Y la pregunta, pues simplemente cambiamos el orden de estos dos. They were por were they. Were they at the pub? Y no se les olvide lo más importante, ¿no? Signo de interrogación y si no, no funciona.
Y alguna vez me preguntó alguien, profe, ¿y por qué no se pone el signo de interrogación al principio? Ah, bueno, es que si ustedes miran un teclado en inglés, no está. En inglés no existe. No existe ni el signo de admiración ni el signo de interrogación de apertura, solamente el de cierre, ¿listo? Por eso es que en WhatsApp nosotros escribimos todo como si en WhatsApp nosotros escribimos como si escribiéramos en inglés, porque nosotros ya no ponemos aquí al principio el signo de interrogación, sino solamente ponemos este. ¿Sí o no? O alguien de aquí que levante la mano y me diga, profe, yo pongo el signo de interrogación de apertura. ¿Quién? Nadie, ¿cierto? Yo sé, porque yo también lo hago. Qué ironías, ¿no? Pero cuando me toca hablar, escribirle a otro profe o escribir a, no sé, algún jefe o en algún grupo así, ahí sí ya me toca. Ya me toca poner bien todos los signos de interrogación, las comas, los dos puntos, comas, vocativos, bueno, todo eso. Pero con el resto de gente, pues yo escribo más normal, así como lo hacemos todos. Listo. Pero eso no quiere decir que esté bien, así que no se copien de mis malas influencias. Listo. Otra cosa importante. En inglés tenemos dos tipos de verbos. ¿Listo? ¿Cuáles creen que son? Los regulares y los irregulares. ¡Ah! Dios mío, ¿cómo lo supieron? ¿Será porque está en la diapositiva? Sí, muy bien, vale, efectivamente. Yo sé que ya vale, como que ya, me da la impresión que Valentina ya había visto eso. ¿O me equivoco? No, profe, sí, ya lo he visto un Ok, poquito. listo. Entonces, miren, verbos regulares y irregulares. ¿Por qué se habla de regular? Pues porque tienen una regularidad. ¿Cuál será esa regularidad? Pues sencillo. La regularidad es que tengo el verbo y para volverlo pasado le voy a poner la ed. ¿Listo? Entonces aquí quedará answered, arrive. Entonces, ¿qué pasa? Este termina en e, pues le pongo una d, ¿sí? A este le pongo la ed y me queda asked. Believe queda believed. Belong queda belonged. Call queda called. Carry queda carried. Cause queda cost. Celebrate queda celebrated. Clean queda clean, etcétera, 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 ¿sí? Cuando termine en una E, solo le voy a poner la D. Y cuando termine en cualquier otra, pues le pongo ed. ¿Listo? Ya. Esa es la regularidad. ¿Y cuáles son los irregulares? Pues los que no cumplen esa regla. Ah, ok, profe. ¿Y cómo hace uno para saber cuáles son? Pues esos toca aprendérselos. ¿Listo? Y ustedes, ups, ahí ya no me gustó. Claro, no es tan chévere porque pues son una cierta cantidad de palabritas que toca aprendernos. Entonces no sé si de pronto alguien llega y me dice, profe, por pura casualidad, voy a prender la cámara o algo para que me vean porque es que está como aburridora tanta carreta que les estoy dando. Alguien me dirá, profe, y luego es que ¿cuántos verbos hay en inglés? Yo les digo, ups, upsi. Más o menos hay unos, digamos, 40.000 verbos en inglés. Y ustedes, ¿cómo así que 40.000 verbos? Sí, más o menos 40.000 verbos. ¿Y cuántos son los regulares y cuántos los irregulares? Bueno, aquí ya hay buenas noticias. Podemos decir que alrededor de unos 300 verbos son irregulares. Todos los demás, o sea, la inmensa mayoría de verbos en inglés son regulares, con la regla de o ed, ¿listo? Y ustedes, ay, bueno, 300 ya son. 300, profe, me toca aprenderme 300 verbos. Profe, ¿tú te sabes 300 verbos irregulares en inglés? Y yo les digo, no, yo no me sé 300 verbos irregulares. Yo me sé los que más uso, ¿sí? Ah, ok, o sea, no hay necesidad de aprenderse los 300. Yo les puedo asegurar que ni siquiera los nativos alcanzan a saberse los 300. Es muy raro alguien que se los conozca todos. De pronto alguien que estudie algo relacionado a la lengua o algo así. Pero en el común de la gente no, porque hay unos verbos que nunca se usan, ¿sí? Entonces, más o menos, entonces ustedes dirán, profe, entonces, hey, ¿cómo hacemos? Bueno, entonces yo les puedo hablar de alrededor de unos 36 verbos, más o menos, que son los más utilizados en inglés, que esos sí son pues impajaritables. Uy, ya estoy hablando como un señor, es que impajaritable, ¿qué es ese vocabulario? Esos son pues así imperativos, uy, Dios mío, estoy hablando como un profe, que ya son como que supremamente necesario aprenderse, ¿sí? Casi que obligatorio, o sea, se los deben aprender
para que puedan mantener conversaciones en inglés, que son como dentro de lo común, ¿listo? Más o menos son unos 33 verbos los más utilizados en inglés. Y la cosa es que esos sí se utilizan bastante, entonces hay que aprenderse, ¿listo? Pero si hablamos de 33 verbos, 36 verbos, a 40.000 que probablemente pueden existir, pues realmente no es nada, ¿listo? Con que ustedes aprendan esos 36 verbos, ya les va a ir bien. Ya los otros, pues obviamente ya uno empieza a medida que los va utilizando, pues uno se los va aprendiendo de a poquito, ¿sí? Pero por ahora lo importante es que busquen una lista de los verbos más utilizados en inglés, ¿sí? No son estos que están acá, estos solo son errores, solo son ejemplos. En Google les encuentran cualquier cantidad de información o pongan cuáles son los verbos irregulares más utilizados en inglés y empiezan a practicarlos. Busquen jueguitos, bueno, no sé, cosas que les llamen la atención para que con la práctica los empiecen a memorizar. Pero no, bueno, no sé, yo aconsejo eso, no arranquen aquí. Be, was, were. Become, became. Begin, began. Break, broke. Porque pues así es una mamera aprender. Aunque si a alguno de ustedes le funciona, pues cada quien hace como mejor le sirva, ¿no? Yo soy más dinámico, más didáctico, yo me pongo a hacer jueguitos y con jueguitos es que voy adquiriendo el conocimiento y no me doy cuenta. Entonces, probablemente a algunos de ustedes les pasa igual. Entonces les aconsejo que lo hagan por ese lado, ¿listo? Bueno, ¿por qué se llaman irregulares? Pues porque no tienen una regla como tal para su pasado. Si miramos acá los verbos, miren, become, became, solo cambia la A, begin, began, break, broke, bring, brought, build, built, buy, bought, choose, chose, come, came, cut, cut. Miren, este está exactamente igual, ¿sí ven? Cut, cut. Do, did, drink, drank. Bueno, sí, no hay una regla, no hay una generalidad. Por eso no hay algo, no tiene una regularidad para volverlos pasado. Entonces, por eso se llaman irregulares. ¿Listo? ¿Queda clara la explicación de los verbos regulares e irregulares en inglés? ¿En pasado? Sí, profesor. Sí, profe. Listo. Bueno. Ahora, si se dieron cuenta, cuando yo estaba leyendo estos regulares, no siempre, no todas las ed no sonaban igual, miren. Miren, este se pronuncia helped y este se pronuncia cold y este se pronuncia needed. ¿Sí ven? Súper distinto la terminación ed. Y ustedes van a decir, no, y tras derecho se pronuncian al revés, esa vaina está re loca. Entonces vamos a hacer un ejercicio y les voy a explicar esto súper fácil. Porfa, pónganse la mano en la garganta. Ah, bueno, y vamos a aprovechar otra cosita. Como a mí se me olvidó pedirles que prendieran la cámara y mostraran el carnet, entonces en este momento, mientras hacen el ejercicio, porque creo que ya los conozco, entonces ya no necesito ver el carnet, ayúdenme a prender un segundito la cámara para identificarlos. Sí. Y hacemos este ejercicio, ¿listo? Bueno, entonces los espero. Que me ayuden con la cámara. Vale, listo, sí. Entonces, vale, porfa, haz esto. Ponte la mano acá. ¿Listo? Bien, Jonathan, lo mismo. Ponte la mano acá y digan así. Ah. ¿Vibra la garganta? Laurita. Tú también, please. Hay profes que estoy en fachas. No importa, es un momentico solo para identificarte. Laura Camila. Sí, señor. Ya es que me estaba poniendo los audífonos. O sea, Te estabas poniendo los audífonos para vernos mejor. listo, profe. Listo. Porfa, mano aquí. Todos. ¿Listo? Laurita, la A te vibró. ¿Vibró la garganta cuando dijiste la A? Ah, sí. Listo. Ahora pronuncien el sonido de la S. ¿Vibra? No. Vale, vibra. Jonathan, ¿vibra? Listo, ya pueden apagar las cámaras, gracias. Puta. Bueno, no sé qué sonó, será como, me pareció escuchar alguna palabra conocida, pero no sé qué era. Bueno, impreciso estoy grabando, Dios mío. Bueno, entonces miren, no pasa nada, entonces pónganle cuidado. Hay sonidos que vibran, hay sonidos que no vibran. Las que vibran son las cuerdas vocales, ¿sí? Los sonidos que se... Entonces, ¿qué pasa?
Dependiendo de si el sonido, si el verbo termina, la palabra en que termina, la consonante en que termine el verbo, tranquila, no te preocupes. Ahorita. Espérate, ay, ahora qué diré. Entonces, mire, dependiendo de la terminación de la palabra, en lo que termine, si vibra o no vibra, va a producir un sonido específico. Entonces, miren, la R, ustedes pronuncian la R, vibra. La E también, A, E, I, O, U, todas las vocales vibran. Pero tenemos unas consonantes aquí, miren. Tenemos la P, ustedes pronuncian el sonido de la P y no vibra. Pronuncian la K y no vibra. Ya no son sonidos que se producen con las cuerdas vocales, sino con lo que está de ahí en adelante, con cachetes, labios, dientes, lengua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando son sonidos de ahí en adelante, cuando no vibran las cuerdas vocales, como la P, la K, la F, la GH, SH, CH, SS, C y X, bueno, la Ch ya no existe, la CH. Entonces, estos sonidos que no hacen vibrar la garganta van a sonar como una T de tetero. ¿Listo? Como quien dice, tengo help, termina en P. Como la P no vibra, entonces la ED la pronuncio como una T. Entonces una helped. Look, lo mismo, looked, sniffed, laughed, washed, watched, kissed, danced, fixed. ¿Listo? Esa es la reglita. Si no vibran las cuerdas vocales, entonces la ED suena como una T de tetero. Helped, looked, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora, si vibra en cualquiera de las vocales o esta gran cantidad de consonantes, entonces, ¿qué pasa? Ahí la ED va a sonar solo como la D. O sea, como quien dice, esta E nunca va a sonar. En ninguno de los tres casos va a sonar la E, ¿listo? Aquí no sonaba la E, aquí tampoco. No es called, sino called. Le ponen la D y ya. Cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, rough, claimed. ¿Listo? Suena solo la D, no la ED, no se les olvide. Y entonces ya nos quedan otros dos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, la regla como tal es si vibra o no vibra, ya para de contar. Pero, ¿qué pasa si el verbo termina en la T? Entonces yo me mando si no sé aquí entonces me mando la mano a la garganta y digo la T. La T no vibra. Ah, entonces si no vibra, pues entonces le voy a ponerle sonido de T. ¿Y cómo le vas a ponerle sonido de T a una T? No se puede, ¿cierto? Tendrías que decir, I want... Te van a mirar como quiste que le dio. I want an ice cream. Oh, do you want an ice cream? Yes, I want an ice cream. Eso suena súper loco, parecemos un pájaro haciendo ruido. Entonces no sería posible, hay que solucionarlo. Ah, bueno, pero entonces miremos, si terminan en D, a ver, la D, vibra. Ah, ok, entonces ¿qué pasa? Como termina en D, pues entonces yo le voy a poner el sonido D al final. ¿Sí? ¿Cómo vas a hacer para diferenciarlo? I need travel to Santa Marta. I need a travel to Santa Marta. Yes, you need a travel to Santa Marta. Yes, I need it. Tampoco queda lógico y suena muy feo, ¿sí? Entonces, la solución es sencillo. Cuando terminen en T o en D, para que no se confundan con estos, pues entonces, para que suene el pasado, esto se va a pronunciar como la ID. O sea, wanted, needed. ¿Listo? No wanted, needed, sino wanted, needed. ¿Listo? Wanted o wanted. Dependiendo si es británico o americano el acento. Wanted, needed. ¿Listo? Suena como una ID. Y esa es toda la explicación de la terminación de los verbos regulares ED, de la pronunciación de la ED. ¿Listo? No se les olvide, si vibra, suena como una D de dedo al final. Si no vibra, suena como una T de tetero. Si termina en T o en D, suena IT, pero nunca va a sonar ED. Entonces, no mejor dicho, ni se les vaya a ocurrir algún día decir por allá cleaned, called, used, porque ustedes ya lo saben pronunciar, ¿listo? Es cuestión que lo practiquen un poquito. Ya cuando uno le coge el tiro, uno automáticamente, a veces uno hace, listo, y entonces lo cambia. O cuando uno duda, pues si uno ya lo sabe, esa regla es muy útil. Simplemente acordarse si vibra o no vibra, ¿listo? Bueno, so far, do you have any question, guys? ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta?
No, profe, todo claro. No, profe. Bueno, ok. Y aquí tenemos pues ya la estructura que vimos. Entonces está el verbo to be, verbo en pasado y el complemento. Tal cual. Aquí es una afirmación, entonces no va el auxiliar. Pero cuando es negación, pues sí le ponemos el auxiliar y la negación. ¿Sí? You did not do the chores. Y aquí en la pregunta, pues simplemente cambiamos el did con el de. ¿Listo? Con el pronombre que sea. Entonces va el auxiliar del sujeto en vez del sujeto del auxiliar. Pero entonces hagamos un ejercicio aquí súper rápido de cambiarlas de afirmación a negación. ¿Listo? Entonces, hagámoslo por aquí rápido. He went to school yesterday. ¿Listo? Él fue al colegio ayer. Entonces, ¿cómo vuelvo esto? ¿Cómo quedaría esto en forma negativa, en pasado? Aquí, ¿cómo lo escribo? ¿Me la dictan, porfa? ¿Cómo me queda? ¿No? Miren, aquí se pueden copiar. Aquí tienen el modelo. ¿Cómo me quedaría esta oración en negación? A ver si empezamos a poner 5 en participación ahí. Dale, vale. He didn't went to school yesterday. School. He didn't went to school yesterday, me dices, ¿así? Sí. A ver. Yesterday. Buena, pero... Laurita, Jonathan. ¿Cómo está Valentina ahí? ¿Bien? ¿O habría algo que cambiar? ¿Qué opinan ustedes? No, está bien. Sí, sí, está bien. Laurita dice que está bien. Jonathan, ¿qué dices? Pues creo que, pues mirando, guiándome el ejemplo de abajo sería he did not. Listo, bueno. ¿Didn't o did not? Bien, muy bien. Me gusta que hayas caído en cuenta de eso. ¿Por qué? Porque es lo mismo, ¿listo? She did not went to school o he did not went. He did not went o he didn't went. Pero miren que en el went está mostrando algo. ¿Qué será? Pregunto yo, ¿en qué tiempo está esta palabra? Went. Pasado. Pasado. ¿Y el did? También. También. Entonces aquí sí hay algo. ¿Se acuerdan que lo... Listo, entonces, went. Went es el pasado de qué verbo? Go. Del verbo go. Entonces, efectivamente, sería he did not go o he didn't go. ¿Listo? Y no te preocupes, mi querida Vale, que esto es en lo que todos nos equivocamos al principio. Es porque no te dije nada tan pronto lo dijiste, porque quería que ustedes mismos se dieran cuenta que ahí es cuando uno dice, uy, espere, la embarré. Ah, es así, ok. Ahí es cuando uno refuerza ese conocimiento. ¿Listo? Vamos a practicarlo un par de veces más y verán que nos queda mucho mejor. Listo. Ahora, pongamos el siguiente. They ate lunch at the cafeteria. ¿Listo? They ate lunch at the cafeteria. ¿Cómo nos quedaría esta en pasado? A ver, ¿quién me ayuda? Were ate. Where, así. Sí. Where ate. Esta la vamos a poner en negación, ¿no? Sí, sería were ate lunch at the cafeteria. O sea, sería el resto igual, sí. At the cafeteria, listo. Entonces, bueno, para volver la negación, lo primero que hay que hacer es que, pues ponerle un not, ¿cierto? Entonces nos falta el not. ¿Dónde ponemos el not? Después del were. Listo. Bueno, entonces listo. Aquí nos está mostrando un error. ¿Qué será este error? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando es presente simple lleva un solo verbo. Cuando es pasado simple lleva un solo verbo. Pero entonces en esta oración, ¿qué tenemos?
Tenemos el verbo were, míralo acá, que significa cero estar, o sea, estuvo. El not es la negación, pero tenemos ate, que es el verbo comer. Entonces tenemos dos verbos, el ser y estar o el comer. El presente simple solamente trabaja con un verbo, ¿listo? Entonces aquí, en este caso, no estamos utilizando el verbo to be, porque el verbo principal es comer, ate, ¿listo? Entonces, ya lo quitamos y aquí ya está cerca, pero nos falta algo más, miremoslo a ver. No comió almuerzo en la cafetería. ¿Quién? ¿De quién estamos hablando acá? Ahorita. De ellos, ¿sí? Entonces hay que poner ellos, como no estamos cambiando. Entonces aquí dice they not ate. Listo, entonces miremos el ejemplo. Cuando es negación o cuando es pregunta con todos los demás verbos, siempre sí o sí hay que poner el auxiliar. Entonces lo que hay que poner es el auxiliar. ¿Listo, Laurita? They did not ate. Pero entonces aquí estamos igual que lo que Valentina nos dijo ahorita. Tenemos el verbo, el auxiliar did en pasado, pero también tenemos el verbo en pasado. Entonces este verbo simplemente lo vamos a poner en presente. ¿Listo? Míralo acá. ¿Sí ves? Aquí está el ejemplo tal cual. Lo único que había que cambiar era el complemento. Y pues el pronombre. ¿Listo? ¿Ya te queda un poquito más claro con eso que acabamos de practicar ahorita? Sí, profe, ya. Listo. Bueno, vamos con el último de estos. Ush. My sister played basketball with her friends. ¿Sí? My sister played basketball with her friends. Mi hermana jugó baloncesto con sus amigos. Ayúdenme ahora sí, porfa, a ponerlo en pasado. ¿Cómo nos queda? Quedaría, my sister didn't play basketball with her friends. Perfect. Lo ponemos tal cual. Ay, perdón. Pero entonces, ¿qué pasa? El play nos va a quedar en presente, ¿sí? Y como es negación, pues le pongo el not. Pero ¿qué pasa? Cuando le pongo el not, siempre sí o sí tengo que poner el did. ¿Listo? Ya. Ahí te quedó perfecto. Vale. My sister did not play basketball with her friends. O, más bien, para que nos quede más chévere, my sister didn't play basketball with her friends. ¿Listo? Ah, es que no me reconoce esto como una apóstrofe o como una tilde. A ver si no me corrige. Bueno, ahí está bien. Dejémoslo así. ¿Listo? My sister didn't play basketball with her friends. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ya queda un poquito más claro, chicos? Sí, profe. Listo. Aquí hay dos más para que los practiquen en la casita con esta diapositiva que ahorita les voy a enviar. La pregunta ya la hicimos, entonces también aquí tenemos, esto es mucho más fácil, miren. Todas son preguntas. ¿Con qué empiezan todas las preguntas? Con did, porque no hay más auxiliares. Entonces aquí en el primer espacio todas van a ser did, ¿listo? Did you blah 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 the door? Did Claire blah 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 the housework? Did he blah 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 the bath yesterday? Did the boy blah 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 into the lake? Did Ronald blah 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 the Tower of London? Entonces, aquí ya tenemos que es un did. Todos es igual, porque es pregunta. Pero en la segunda, ¿qué pasa? ¿El verbo en qué iba? En su forma básica. Y entonces aquí nos están dando el verbo entre paréntesis. Entonces, ¿qué hago? Pues cojo el close y lo pongo acá. Ya. Cojo el finish y lo pongo acá. ¿Listo? Pongo el have y lo pongo acá. Cojo el jump y lo pongo acá. Cojo el visit y lo pongo acá. ¿Por qué? Porque aquí no pueden quedar en pasado. ¿Sí? Por lo que vimos ahorita en el ejercicio, miren. Aquí está play, está en presente. ¿Sí? No está en pasado. Entonces, otra cosa que les quería contar y con esto ya nos vamos. Tenemos afirmación, negación y pregunta, ¿cierto? Mírenlos acá. Los verbos que ustedes se deben aprender, los irregulares, o cuando vean ustedes el verbo con la D, o sea, el verbo en pasado únicamente va
en las afirmaciones. Porque la negación y la pregunta siempre el verbo está en presente. ¿Por qué? Porque el que va a ir en pasado es el auxiliar. ¿Listo? Entonces, para esto ustedes no tienen que poner los verbos en pasado, única y exclusivamente en las afirmaciones. ¿Listo? Aquí es lo mismo, estos son preguntas, entonces el verbo siempre va a ir en presente, porque ya el auxiliar es el que va a ir en pasado. ¿Listo? Entonces es súper fácil de completar este ejercicio. ¿Listo? Y aquí hay algunos otros ejercicios donde les hacen algunas preguntas y ustedes deben completar, etcétera, etcétera, para practicar. Y de pasadita, empezamos a aprendernos nuevos verbos. O les miramos cuáles son regulares o no regulares y lo pueden buscar en internet. ¿Listo? Entonces, esa es la recomendación que les dejo para que por favor terminen de practicar en esa diapositiva y salgan así súper duchos, súper tesos en inglés. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento? No, señor. Listo. Bueno, chicos, una última cosita y se las digo muy rápido. Ustedes ya se metieron en esto, ya se metieron a estudiar, ya se metieron para volver para ser profesionales, ¿sí? Estamos en tiempos de cambio, está como muy de moda esto del cambio. Necesitamos gente educada. La gente educada realmente hace parte del cambio. Cuando ustedes se vuelven mano de obra calificada, ustedes pueden impactar más vidas de una forma más significativa, ¿sí? No quiere decir que la mano de obra no calificada no tenga valor, claro que lo tiene, pero es más óptima cuando uno se vuelve mano de obra calificada. Además de que el nivel de vida, la calidad de vida mejora, tanto para uno como para los que conviven con uno. Se los digo yo, que también salí de la EXI, que yo era uno de los más vagos, que yo realmente tuve varias ocasiones en las que dije, yo no puedo seguir estudiando, no voy a seguir estudiando, no tengo plata, bueno, no sé. Realmente hay una gran diferencia, hay una línea pequeñita que separa a los ganadores de los perdedores, y es que los perdedores buscan una excusa, y yo mucho tiempo busqué excusas, pero si no hubiera sido porque mi esposo estuvo ahí, frígueme la vida, ella no buscaba excusas, ella buscaba formas de solucionar, y siempre de una u otra forma, si ya llegaban momentos que decía, no, ya nada que hacer, me tocó aplazar, encontré la forma, ella me ayudó mucho, si no hubiera sido por ella no estaría aquí. Y miren, ahorita ya soy profesional en lenguas modernas, egresado de la EXI, igual que ustedes, y también tengo una especialización que afortunadamente la pude estudiar en la EXI también. Entonces, créanme, se los digo por experiencia que hace la diferencia, realmente hace bastante la diferencia. Ya uno no tiene que matarse tanto, ¿sí? Y si uno se mata, la remuneración es un poco mejor. Si estamos hablando solamente de plata, además de todo lo que uno empieza a crecer profesionalmente, como persona, ¿sí? Entonces, pues este mensaje es básicamente para alentarlos a que sigan. Van a haber momentos difíciles, pero acuérdense de estas palabras, ¿listo? No busquen una excusa, busquen una forma de salir adelante. En un país tan difícil como el que tenemos, que no hay muchas oportunidades, nos toca a nosotros crearnos esas oportunidades y yo sé que es lo que ustedes están haciendo. Entonces, créanme que los entiendo muy bien, pero pues los aliento a que lo sigan haciendo porque en un futuro vas a dar cuenta que valió la pena. ¿Listo? Si todos hacemos esto, si todos y cada uno desde nuestro egoísmo, por decirlo de alguna forma, desde aquí en lo que a mí me corresponde, doy mi granito de arena para la sociedad y hago las cosas bien y puedo impactar a la demás gente de forma directa o indirecta, hago bien mi trabajo, si lo puedo hacer aportando conocimiento o mano de obra calificada, créanme que esto crece brutalmente y podemos empezar a ver un cambio en un futuro, ¿listo? Entonces ya se metieron en esto, no paren chicos, en serio, luchen, luchen, luchen porque son nuestros sueños y tenemos que conseguirlos, ¿listo? Que eso sea un reto, una motivación para que sigan. Y espero que lo poco que yo pude haber compartido con ustedes en este curso virtual les pueda llegar a servir en un futuro, porque también realmente el inglés hace la diferencia. También se los puedo decir por experiencia propia, ¿listo? Entonces, si no nos volvemos a ver en otro curso por ahí, chicos, les deseo muchísimos éxitos, mis mejores deseos, mucha prosperidad y lo mejor de aquí en adelante. Bueno, ya se pueden Gracias desconectar, por chicos. todo, Gracias, profe. Con profe. mucho gusto y que estén muy bien, ¿ok? Bye bye. Gracias, profe. Profe. Esté bien. Con mucho gusto. Chao, chao.